Amigos, bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Hoy abordaremos el tema el cibercrimen y lo haremos con el especialista, el doctor Juan Carlos Carretero, quien es contador y abogado, docente universitario, director de la carrera profesional de abogacía de la Universidad de Flores, Argentina. Él es especialista en ciberdelitos, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctor, bienvenido a Penalistas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar acá y poder charlar de uno de los temas que me apasionan. Muy bien, gracias a usted por acceder a esta entrevista y desde Argentina podernos comunicar y conectar con Perú. Bien, las preguntas que tenemos son diversas y una de las principales es que según los medios de comunicación, los países latinoamericanos tienen mayor riesgo de ciberataques, incrementándose cada vez más estos delitos de forma exponencial en los últimos meses en toda la región, especialmente en los hogares y más en estos tiempos de pandemia y la expansión del teletrabajo. ¿A qué consideramos como cibercrimen? ¿Nos puede, por favor, definir? Sí, bueno, usted tiene razón. Debido a la crisis sanitaria se ha expandido esta modalidad delictiva. ¿Qué es el cibercrimen? O los ciberdelitos. Podemos hablar un poco de sinónimos. Bueno, el ciberdelitos o cibercrimen es la idea de producir daño o cometer algún acto delictivo utilizando los dispositivos digitales, ya sea incorporándose a través de lo que llamamos software maliciosos o comúnmente virus en estos dispositivos digitales, en nuestros laptops, celulares o cualquier otro de estos dispositivos, o a través de la información que subimos a la web. Por eso creo que es importante, y siempre lo reitero cada vez que tenemos alguna de estas charlas, es que lo importante es la información que nosotros publicamos o la información que nosotros informamos en la red, y que tener conciencia de que esa información es pública y que todo el mundo tiene acceso, o sea, todas las personas. Y justamente lo más importante... A las fotografías, a todo lo que publicamos ahora en esta nueva era de las nuevas tecnologías de la información, todas las personas tenemos acceso a las redes sociales, inclusive niños. ¿A ello se refiere también usted que puede haber un delito, un crimen que se cometa a través de estos espacios? Claro, es eso, o sea, el crimen justamente es eso, el cibercrimen. Se cometen, o sea, en realidad no se comete en realidad el delito a través del ciberespacio, sino que es el medio para cometer el delito. Es decir, no realizan pornografía a través del ciberespacio, sino que toman los datos que existen en el ciberespacio para cometer el delito. Justamente eso es cibercrimen. Entonces, sí, lo más recomendable es no dar mucha información a este tipo de cuentas o espacios que se crean. Lo ideal, o sea, yo siempre digo, es que tengamos conciencia de que la información que publicamos es pública. Perdón por la reiteración. Y yo siempre va a haber una sonrisa porque siempre lo trato de llevar a la vida real o la vida personal o la vida de todos los días. Y es como si nos pusiéramos en la calle, en el medio de la calle con un megáfono, y toda la información que subimos a la red la gritáramos en el medio de la calle. Es decir, me voy de vacaciones, no estoy en casa porque estoy trabajando, mis chicos están solos. Bueno, todo eso es como si lo subiéramos o estuviéramos gritando en el medio de la calle de nuestro barrio. Entonces todo el mundo se está enterando de lo que hacemos. Por eso es importante la información que subimos. O sea, pero es como que se convirtió las redes sociales en el espacio para compartir con nuestros amigos, con colegas, información en común o que sea de interés entre nosotros. Pero nos olvidamos, como usted menciona, que es público y no solo ellos lo ven, sino terceras personas. Exacto. Cualquiera puede consultar nuestro perfil en cualquiera de las redes y obtener cualquier información, nuestra foto, lo que decimos en la red. O sea, y yo siempre lo que digo, toda la información en la red, por más que pensamos que sea privada, por más que pensamos que sea confidencial, es factible de que sea conocida. Existen mecanismos que los cibercriminales o los hackers, famosos hackers, pueden obtenerla. O sea, siempre lo que yo también digo es, no tenemos la seguridad de que no van a obtener información privada o información que nosotros no queremos. Lo que podemos hacer es disminuir el riesgo que la obtengan.
mediante ciertos comportamientos. ¿Y cuáles son los tipos de ciberdelitos y también en qué modalidades se presentan? Bueno, ciberdelitos, bueno, o sea, prácticamente los ciberdelitos tienen la misma modalidad que en la vida real, o sea, atacan o al patrimonio o los bienes o atacan a la integridad física. Y bueno, si podemos hablar de que aquellos que integran el patrimonio, podemos hablar de lo que hablábamos, lo que está ahora muy de moda, la criptomoneda y el lavado de dinero. La vinculación de las criptomonedas con el lavado de dinero. Y por otro lado, la suplantación de identidad, que es lo que más ataca a los hogares o a las personas o a los usuarios en general. Esta cuestión de hacerse, o sea, suplantar la identidad de alguna persona o alguna persona jurídica o alguna empresa para obtener datos. Por ejemplo, tarjeta de crédito, cuenta bancaria, algún usuario clave de alguna institución, como para poder luego suplantar esa identidad y cometer delitos como fraude, o sea, usar esa tarjeta de crédito sin que sean los titulares o hacer transferencia de fondos desde esos bancos, desde las cuentas bancarias hacia sus propias cuentas. O también lo que ha ocurrido es que del dinero proveniente de delitos se transfieran a la cuenta de estas personas que han sido hackeadas y luego hacer la transferencia a cuentas propias. De esa manera, ese dinero queda como un dinero legal. ¿Cómo son los procesos judiciales que versan sobre delitos informáticos y cuáles son sus particularidades? Bueno, justamente es lo que estamos tratando de que todos los operadores los operadores jurídicos estamos tratando de aprender a este proceso diferente. ¿Por qué? Porque el tema de la probanza del ciberdelito es el problema, porque hablamos ya no ahora de una probanza por medio de lo que yo digo formato papel o formato que estamos acostumbrados los abogados a usar papel para todo. Ahora lo que ocurre es la prueba digital. Y la prueba digital, que es lo que prueba el hecho del ciberdelito, tiene todo un sistema diferente para su probanza. ¿Por qué? Porque ya nos olvidamos de la prueba en formato papel o en PDF o como quieran llamarlo, para probar a través de un archivo donde capta digamos, el accionar del delincuente. Y todo eso lleva todo un proceso que llamamos cadena de custodia por la volatilidad de esos archivos y de esa probanza. Es todo un cambio. ¿Y qué tendrían en común el cibercrimen, el ciberespionaje y la ciberguerra? O también qué diferencias también tienen, ¿no? El cibercrimen, el ciberespionaje y la ciberguerra, todos son ciberdelitos, todo es lo mismo. Lo que ocurre es que es diferente la información que el punto de información que el delincuente o el cibercriminal está obteniendo. El cibercrimen común lo que están buscando es información personal de la persona, los datos personales, lo que hablábamos hace un rato, o sea, lo que preguntó hace un rato, todos estos datos. El ciberespionaje está destinado a información podríamos hablar sobre una organización determinada. Entonces lo que vamos a hacer es espiar a través de estos dispositivos o de estos virus cuál es, por ejemplo, la base de clientes de una empresa, o las bases de proveedores de una empresa, o alguna fórmula de algún producto. Entonces lo que hace es no le interesa los datos ya personales, sino le interesa datos de ciertas organizaciones para poder espiar y poder cometer algún fraude, o sea, lucrar con esa información. Y la ciberguerra, bueno, ya la información no es a nivel ni de persona ni de organización, sino a nivel de estados. Entonces la ciberguerra ya no es, digamos, la guerra que conocemos, que van los militares y con los tanques y la gente armada, sino que la ciberguerra ya ahora consiste en entorpecer o dañar base de datos e información confidencial que tenga que ver con la seguridad nacional de un estado. Bien,
no hace mucho que vivimos esta situación de pandemia por el COVID-19, en lo que los medios de comunicación se han centrado a este tipo de hechos y situaciones. Pero antes de ello, veíamos en los medios de comunicación y también en las redes sociales un tema de carácter de terror en las partes de Medio Oriente y también en los Estados Unidos, por qué no decirlo. Estamos hablando con imágenes, ¿no?, crueles, donde ejecutaban personas. Ello es hablar del ciberterrorismo, si existiera también, cómo es que se manifiesta y qué daños ha podido causar a nivel mundial. Bueno, el ciberterrorismo, sí, justamente. Lo que hace es, bueno, como la palabra dice, maneja el terror, maneja el miedo. Y a través de estos grupos, comandos o estos grupos armados, y a través de lo que se llama en guerra la técnica de guerrilla, es decir, de spots, ya sea en redes, ya sea bueno, podría pasar, pero bueno, si tomemos la medida de seguridad no va a pasar, no tendría que pasar, que en esta entrevista por ahí algún hacker pueda hackearla, o sea, no quiere decir que lo va a hacer esto, sino bueno, en cualquier entrevista o en cualquier medio de comunicación aparezcan spots sobre este tipo de cuestiones de fusilamientos o de cuestiones que produzcan terror en la sociedad. Bueno, justamente eso está bien, eso es ciberterrorismo. Y como la segunda parte de la pregunta no me acuerdo. ¿Qué daños? Sí, ¿no? ¿Cómo se ha manifestado y qué daños ha causado a nivel mundial? Sobre todo, lo hemos visto en Medio Oriente, lo hemos visto en países donde ciertas democracias no son democracias como dicen serlo, y los daños, el daño que más produce es la seguridad nacional, o sea, empieza está dirigido solamente, está dirigido a los gobiernos, o sea, es información que está dirigida a los estados y los daños son a nivel estatal. No sé si cuando nos referimos a ciberterrorismo, estamos hablando específicamente al uso de las tecnologías, a las redes de información, al campo de cibernético, donde como usted dice, se genera el terror del usuario, es decir, el contenido que se emite. Claro, claro, el contenido que se emite, pero no es un contenido pactado, sino que son esas canales o esos medios que irrumpen en una comunicación en forma imprevista y no pactada. Entonces lo que infunde es miedo, obviamente, y lo que infunde es desestabilización de ciertos estados, como ocurre en el Medio Oriente, ¿no? O sea, esa es la situación. Sí. Bien, hay mucho más por ahondar en esto, pero por favor permítanos ir a una pausa y volvemos en breve con el cibercrimen. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos!
Continuamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Retornamos con la entrevista al doctor Juan Carlos Carretero, quien desde Argentina nos viene hablando sobre el cibercrimen. Doctor, estábamos hablando si existe el ciberterrorismo, cómo es que se manifiesta y qué daños ha causado. Tengo una inquietud. Cuando los medios de comunicación retransmiten alguna o propagan una información a través de sus cuentas, sus canales de imágenes de terror, por ejemplo, la cruda realidad de cómo asesinan a ciudadanos que son tomados como rehenes por grupos terroristas. ¿Ello viene a ser un terrorismo mediático o estamos alejados de ese concepto? Bueno, todo depende de cómo es el punto de vista de la noticia que se transmite. Esto estoy hablando de mi opinión personal acá. Claro, sí, me gustaría conocer ella. Mi opinión personal es que la transmisión de la información no es ciberterrorismo. Ahora, si esa transmisión o esa información se transmite con cierta intención de provocar justamente ese miedo, ese terror o esa desestabilizar un gobierno o algo con esa finalidad, bueno, sí, ahí estamos en terrorismo mediático. Pero sí, lo que estamos contando es que pasó tal hecho en tal lugar y no necesariamente para contar ese hecho necesitamos graficar cuestiones que afecten. Claro. Que afecte la susceptibilidad del usuario. No necesito, como en un momento yo vi en Medio Oriente, cómo con un cable eléctrico le cortaban la cabeza a una persona. O sea, eso no necesito transmitirlo. Que lo cuente, que bueno, que pasa, que están torturando, todo bien. Pero no necesito retransmitir esa imagen para producir ese miedo o esa impresión de parte del que está mirando, ¿no? Cualquiera de estos medios. ¿Y cree usted que las criptomonedas son uno de los medios ideales para desarrollar transacciones de los cibercriminales? Es el medio ideal, no es uno. Okay. Es el ideal. Primero porque las criptomonedas, salvo, creo que en el Congreso lo estuvimos debatiendo, creo que el único país, creo que es Nicaragua, me parece a mí, no quiero decir algo que no estoy seguro, ningún lugar está regulado la criptomoneda como moneda en sí misma. O sea, ninguno de los países tiene regulado a la criptomoneda como una moneda de curso legal que sirva para que sea moneda de cuenta, es decir, de intercambio. Me parece que El Salvador ha trabajado una ley en cuanto a las criptomonedas, pero es meramente sencilla, no tiene mucho detrás, ¿no? No es una moneda de curso legal. Ningún país central, ningún banco central de ningún país regula la circulación de este tipo de monedas. Por ende, figura en el anonimato. Y bueno, los cibercriminales es una manera de incorporar, de lavado de dinero, está muy vinculado a esto. O sea, el dinero obtenido por los cibercriminales se puede ingresar. Es decir, no se les puede hacer un seguimiento de dónde viene esa fuente de dinero recaudada. Claro, no podemos, no hay manera la característica es el anonimato. O sea, excede el espacio que tenemos acá, pero tendría que explicar lo que es el blockchain y todo lo demás. Pero bueno, o sea, es el anonimato, que no sabemos quién es el dueño de la moneda. Es una manera de adquirir esa moneda y luego adquirir bienes a través de esa moneda. Por lo tanto, estoy incorporando al circuito legal dinero obtenido por algún delito precedente. ¿Usted cree que se debe hacer algo al respecto? Yo creo que sí, obviamente, hay que regular. Todavía no tengo, o sea, desde mi punto de vista, todavía
no tengo en claro de qué manera poder regular este tipo de transacciones porque son muy novedosas y por ahí dijo algún doctrinario peruano que estamos ante lo desconocido. Pues tampoco conocemos mucho cómo, o sea, conocemos cómo operan, pero ¿cómo regulamos esto? O sea, es uno de los paradigmas del derecho que tenemos que empezar a ver, para mí. Bien, ¿y cómo ataca el cibercrimen en las empresas? ¿Qué soluciones se están adoptando para poder combatirlo? Bueno, lo que siempre digo, lo que no voy a poder, no voy a tener la seguridad de que no pase. Lo que estamos haciendo es reducir el riesgo. Yo siempre lo aclaro o lo acompaño en la vida real con que yo no puedo evitar que me roben. Lo que puedo evitar es disminuir el riesgo de que me roben si tomo algunas medidas preventivas. Y bueno, estas medidas preventivas tienen que ver justamente con una política de ciberseguridad, es decir, una política donde las famosas claves de entrada tengan cierto tipo de funciones, que no todos el personal de las empresas tengan las mismas funciones y el mismo acceso a toda la base de datos, sino de acuerdo a funciones. Bueno, que los sistemas operativos estén resguardados o encriptados de cierta manera. Bueno, hay un montón de medidas, pero en realidad que cada empresa tenga una política de ciberseguridad, que no la tenían antes de la crisis sanitaria, porque el volumen de estas cuestiones era muy chiquito y no justificaba, y ahora pasó al revés. Ahora la mayor volumen de transacciones o de relaciones con el exterior de las organizaciones es a través del ciberespacio. Pasó del 80% a ser de la vida real o vida personal, ahora al revés, se invirtió casi el 90% de las comunicaciones o relaciones es a través del ciberespacio. Entonces, así como teníamos una política de seguridad antes para que no cometieran delitos personales, o sea, delitos comunes, ahora tenemos que tener una política para prevenir el ciberdelito o el cibercrimen. Sí. ¿Y existen mecanismos de cooperación internacional para combatir este flagelo del cibercrimen? Existe un solo convenio internacional en materia de los organismos internacionales que todo el mundo habla, o sea, todos los que nos ocupamos de esto, es el convenio de Budapest. Que bueno, a pesar de que se sancionó en el 2001, tuvo relevancia ahora. La mayoría de los estados comenzaron a ratificarlo en este momento. Y lo novedoso es que no solamente insta a los países a modificar sus legislaciones internas en función a lo que dice este convenio, sino que solamente trae no solo derecho sustantivo que define lo que son ciberdelitos y cada uno de los tipos, sino que de materia procesal, por la característica de estos tipos de delitos, algunos nacen en un país y terminan en otros. Entonces el problema era dónde vamos a discutir procesalmente o judicialmente este problema. Bueno, trae un montón de este tipo de soluciones, de tipo procesal y de tipo de cooperación. Es decir, se comprometen a cooperar para la obtención de pruebas, sobre todo la prueba, o sea, en este tipo de delitos es la prueba. Hay un régimen de extradición mucho más acelerado, establece el foro de necesidad, es decir, aquel que se ve vinculado con algún ciberdelito y no puede acceder a la justicia porque ninguno de los países tiene jurisdicción, el país de su nacionalidad tiene que abrir el proceso. Hay varias cuestiones, está bastante bien regulado. Y hay uno que no llegan a ratificarlo, que es en la Comisión de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos, que también tiene que ver con la cooperación de ciberdelincuencia, pero está en proceso de ratificación, todavía no está vigente. Pero en la región hay uno. ¿Y usted considera que en Latinoamérica los estados están tomando acciones respecto a la ciberseguridad y tomando capacitaciones también? Es decir, ¿los operadores de justicia requieren de una inmediata capacitación en este tema o es algo que progresivamente se irá evaluando? La mayoría de los países, a raíz de estas crisis sanitaria, han acelerado sustancialmente este tipo, la capacitación justamente de los operadores jurídicos en materia de ciberdelincuencia. Se han creado en la mayoría de los países juzgados
especializados, fiscalías especializadas y sobre todo las fuerzas de seguridad especializadas en este tipo de delitos. Yo vengo investigando hace rato esto y lo que vi en los últimos 2 años que se ha procedido a capacitar en forma casi masiva a los operadores judiciales. Más, soy uno de los que está capacitando en la mayoría de los países de la región. Sí. Se están tomando medidas. Lo que pasa es que creo que no alcanza todavía, porque a medida que vamos capacitando van apareciendo nuevas maneras o modelos o métodos de cometer cibercrimen. Entonces tenemos que volver otra vez para atrás. Bien, desde el año pasado, a la luz de la pandemia, se ha generado un gran crecimiento en lo que son los códigos maliciosos del tipo de spyware y espías que buscan robar información generalmente financiera, como usted mencionaba, de los usuarios, que suelen ser tarjetas de crédito, datos de cuentas bancarias o accesos a cuentas de tipo PayPal, Mercado Libre, Mercado Pago, etcétera. ¿Cómo es que podemos evitar ser víctimas de estos ciberdelitos? Bueno, la manera primero de evitar es no compartir de ninguna manera nuestras claves y usuarios y modificar las claves periódicamente. Así que yo siempre comparto que la clave es como la llave de nuestra casa, como las llaves de ingreso. Y la pregunta que siempre hago, ¿tenemos la misma llave para la puerta de entrada que para la puerta del patio o de salida de atrás, o la del garaje o la del auto? ¿O dejamos la llave puesta? Bueno, esa es una de las maneras, es decir, cerrar la sesión de cada uno de los aplicativos de la forma correcta, no de alguna improvisación, bueno, lo digo en forma coloquial, no, si tenemos una laptop, no bajar la tapa de la laptop para que se apague. Eso no significa que haya cerrado la sección y cualquier ciberdelincuente puede seguir obteniendo datos de ustedes. Y aquella manera de delinquir que recibimos a través de algún mensaje de WhatsApp o de algún correo electrónico, que sea de un correo provisto por la empresa. Es decir, que el dominio sea de la empresa. No quiero hacer publicidad de ninguna tarjeta de crédito, pero que el dominio sea de la tarjeta de crédito que recibimos. Generalmente, cuando nos piden datos que no son verdaderos, vienen de mails que vienen de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, pero no de la empresa. Y si tenemos dudas, teléfono fijo y llamar a la empresa que nos está pidiendo los datos. Nunca dar los datos si no estamos seguros y si no corroboramos estos procesos. ¿Considera que los países de Latinoamérica vienen regulando acertadamente la materia de prevención y represión penal de los diferentes tipos penales que se derivan del uso de las tecnologías de la información y comunicación? Creo que todavía es poco. Porque, por ejemplo, en Argentina, puedo hablar del país que más conozco, todo este tema del phishing, este tema de la suplantación de identidad a través de mails o a través de mensajes de WhatsApp o a través de mensajes telefónicos celulares no fijos, aquellos que se manejan a través de información de la web. Lo que está pasando en Argentina es que, si bien hacen responsable objetivamente al proveedor del servicio o a aquel que me prestó el servicio o al banco, porque tenemos una ley que dice que es el que nos tiene que brindar la seguridad en el uso de estas tecnologías, únicamente estamos teniendo respuesta a través de alguna medida cautelar, pero no la resolución del hecho de fondo. Me parece que todavía falta algún tipo de regulación específica de este tipo de modalidad. Doctor Juan Carlos Carretero, muchas gracias por participar en nuestro programa. Por favor, sus palabras de despedida. Bueno, le agradece. También a manera de conclusión, algo en relación al cibercrimen para todos nuestros seguidores. Bueno, yo lo que siempre digo es, mi mensaje siempre es para los usuarios que son, creo que, los más afectados. Lo que yo digo es que hay que actuar con responsabilidad digital. Y esto no es victimizar a la víctima, sino que lo que hablamos un poco al principio, tener conciencia de que cuando la información que subimos o todo lo que hacemos a través de la web es pública y no es privada. Porque tenemos conciencia de que si estamos conectados en la red y estamos chateando con algún amigo, esa información es privada. No es privada, es pública, la va a ver todo el mundo. Todo aquel que se conecte a las redes la va a ver. Mi mensaje es ese. Lo que buscan los ciberdelincuentes es la información digital. Porque si nosotros no tienen información digital, no pueden cometer los crímenes. Entonces, tampoco
podemos no usar la red, o si la tenemos que usar, no podemos ser anónimos a toda esta nueva revolución, pero tener cuidado con lo que informamos. Y bueno, agradecerles por haberme invitado y poder debatir de esto, que yo puedo seguir hablando, bueno, un montón, toda la vida. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Carretero, especialista en ciberdelitos, que se conectó con nosotros desde Argentina. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales y a través de Justicia TV. Nos reencontramos próximamente.